All of us have desires for sin, Todos nosotros tenemos deseos para pecar, por pecar, but God always gives us a way out. pero Dios siempre nos da la salida. And that's why today I'm hoping to help you understand gender confusion. Por eso hoy quisiera ayudarles a ustedes a entender la confusión de género, Because it's important to understand why people embrace LGBT porque es identities. importante que sepamos por qué una persona toma este camino. I've heard hundreds of testimonies over the years. He escuchado miles de cientos de testimonios en cuanto a este tipo. Not only from LGBT identities, but from all different lifestyles. No solo con la agenda LGTB, pero de todas las otras clases, todo lo que está pasando. From lots of different backgrounds. Con muchas pasados diferentes, From the very rich to the very poor. del más pobre al más rico, From the very educated to those who were not very much at all. al más educado al que no está tan educado, To those who grew up in very normal childhoods, to those who were raised in drug-addicted homes. de los que viven, son criados en hogares buenos, a los que han sido criados en hogares donde hay drogas, Those who were well taken care of and those who were abused. de los niños que fueron cuidados o protegidos y los que no fueron protegidos. And even though you see many different circumstances, there are some things that you always see in common. Aunque no sea la misma circunstancia, hay muchos factores comunes. That all of us have the same needs and desires. La realidad es que todos nosotros tenemos el mismo deseo. People are looking to be loved, La gente está buscando ser amado, to be accepted, ser aceptados, to know that they fit in, saber de que ellos encajan, to know that they belong, de que pertenecemos a algo, that they have worth and value. de que somos valiosos. And that's really what the LGBT are longing for. Y eso es lo que esta comunidad LTG está buscando. People often turn to LGBT lifestyles out of great pain. Mucha gente que se va y busca este camino tienen un gran dolor. Many of them have embraced these identities because they've been abused, Muchos han agarrado esta identidad porque han sido niños abusados or maybe they've been teased and bullied. o han sido bullies o los han molestado. They feel like they don't fit in Se sienten que no encajan and they don't measure up, y que no llegan a la medida and they're just longing to belong. y están buscando, ellos quieren pertenecer a algo. And so that's what we have to remember when we're talking to them, that they are in a lot of pain. Por eso cuando nosotros hablamos con ellos nos tenemos que recordar de que ellos están en mucho dolor. And all of us have those experiences at some point. Todos nosotros hemos tenido una experiencia así en este tiempo. All of us knows what it feels like to be rejected. Nosotros sabemos lo que es ser rechazados. But the problem is sometimes we respond in the wrong ways. Muchas veces lo que pasa es que nosotros respondemos de la manera incorrecta. Jesus told us we are to love our enemies. La Biblia dice, Jesús dijo que tenemos que amar a nuestro enemigo. We're to forgive those who sin against us. Tenemos que perdonar a los que pecan en contra de nosotros. To pray for those who persecute us. Orar por los que nos persiguen. But instead, often we rise up in pride. A veces nosotros mismos nos levantamos en orgullo. And instead of humbling ourselves, Y en vez de humillarnos, we put this mask on nos ponemos esta máscara and we harden our hearts y endurecemos nuestros corazones. and we exalt ourselves above others. Y nos exaltamos encima de muchos de los demás. And we say, no one's ever going to hurt me again. Y decimos, nadie me va a molestar o me va a doler otra vez. There's a reason that the LGBT celebrate pride. Hay una razón por la cual la comunidad LTG, ellos celebran el orgullo. It's the root underneath sexual sin. Es la raíz del pecado sexual, That we exalt ourselves above others. de que nos exaltamos nosotros mismos. And Jesus told us the opposite. Y Jesús nos dijo lo positivo, That we are to value others above ourselves. que tenemos que valorar a los demás en vez de nosotros. It's not just sinful because of the sexual sin. No es pecado por el pecado de la sexualidad. It's sinful because it is the total opposite of what God calls us Es to. pecado porque es lo positivo de lo que Dios nos está llamando que hagamos. But in order to reach them, you have to see and recognize the pride in your own heart. Para poder nosotros reconocerles y ayudarles, tenemos que reconocer el mismo orgullo de nuestros corazones.
What are the ways that you try to be better than others? ¿Cómo nosotros tratamos de ser mejores que otros? And sometimes that's in the way that you think about others, Muchas veces esto es en la manera en que pensamos de los demás or when you're trying to make sure that you look the best. o cuando tenemos que mirarnos mejor que los demás. And sometimes it's out of deep insecurity. Y muchas veces es una inseguridad profunda. I'll share a little bit more tonight, but when I was growing up, Voy a compartir un poquito más tarde, pero cuando yo estaba creciendo, I had a lot of health problems, tenía muchos problemas de salud and I always struggled with being overweight. y siempre tuve problemas de estar sobrepeso. And it created a deep self-hatred. Creó un odio interno dentro de mí por mí misma. And I was jealous of others. Siempre estaba celosa de los demás. But instead of humbling myself and loving others more than myself, Y en vez de humillarme a mí misma y amar a otras personas, I allowed pride to take root in my heart. dejé que el orgullo tomara a control de mi corazón. And that pride is the root of all sin. Y el orgullo es la raíz del pecado. Remember that Satan is the one who first exalted himself above God. Acuérdense que Satanás fue el que se quiso exaltar mejor y ser mejor que Dios. He wanted to be the one who was worshipped. Él quería ser al cual adoraran. James 4:6 says, Santiago 4:6 dice, pero él da mayor gracias. Thank you. Perfect. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. God gives grace to the humble. Dios da gracias a los humildes. Obadiah 1, 3, and 4, which Obadiah is probably a book a lot of you have not read. Abdías es quizás un libro que muchos de ustedes no leen, pero Abdías 1, 3, 4 dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas y tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remostrares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. When we exalt ourselves, God will bring us down. Cuando nosotros nos tratamos de exaltar a nosotros mismos, Dios nos tumba. Not to destroy us, No para destruirnos, not because he's angry with no us, porque Él está enojado con nosotros, but because he wants us to be effective for his kingdom. pero Él quiere que seamos efectivos para su reino. You will not be effective for his kingdom if you're filled with pride. Nos vamos a ser efectivos para su reino si tenemos orgullo. Isaiah 3:9 says, Isaías 3:9 dice, la apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos porque amontonaron mal por sí. and I think one of the reasons that God hates pride so much Una de las razones por la cual Dios odia o desecha el orgullo, is because he is the only one that can save anyone. porque Él es el único que puede salvar. If we are always pointing to ourselves, Si nosotros solamente nos enfocamos en nosotros mismos, we can't save anyone. nosotros no podemos salvar a nadie. God is the only one who can rescue us. Dios es el único que nos puede rescatar. He's the only one that can heal the broken hearts. Él es el único que puede sanar el corazón quebrantado. But often as Christians, we fall into the trap of wanting people to love us and look at us. Muchas veces como cristianos nos queremos enfocar de cómo la gente nos ama a nosotros y cómo nos tratan a nosotros. And instead of pointing them to the love of God, we like to point them to us. Y en vez de apuntarlos hacia el amor de Cristo, nos señalamos y los apuntamos hacia nosotros. We want to show them what a good Christian we are. Queremos enseñarles qué tan buen cristiano nosotros somos. But sometimes speaking the truth in love may not be received that way. Muchas veces tratando de hablar la verdad en amor no funciona de esa manera. Jesus was often rejected. Jesús fue echado a un lado en veces. He had Rechazado. people walk away from him like the rich young ruler. Hubo gente que caminó lejos de él como aquel hombre rico. He had a whole crowd walk away from him. Él tuvo multitudes que caminaban en contra de él. He was not only a loving person, Jesus is the very source of love. Él no solo era el amor, sino él era la raíz del amor, donde el amor sale. Yet they tried to stone him. Le trataron de apedrear, They tried to throw him off a cliff. trataron de tirar a una orilla And ultimately they nailed him to a cross. y últimamente lo pusieron en una cruz. And Jesus told us that we would be persecuted too. Y Jesús dijo que íbamos a ser perseguidos también.
But when we are persecuted, we are to love our enemies. Pero cuando somos perseguidos, tenemos que amar a nuestros enemigos. I've heard many stories of Christians who have been persecuted all over the world. He escuchado historias de cristianos que han sido perseguidos por todo el mundo. But because the Christians love them in spite of the persecution, Pero los cristianos, como lo amamos más que la persecución, many of them come to know Christ. muchos de ellos vienen al conocimiento de Cristo. Because that is such a huge testimony Porque ese es un gran testimonio when we love people even when they hate us. cuando amamos a las personas aun cuando nos odian. It's easy to love those who love you, Es fácil amar a los que nos aman, but we are called to love those who hate us. pero tenemos que amar a los que nos odian. But I can promise you that any time that we are persecuted, Pero yo les voy a prometer que cada vez que somos perseguidos, that Jesus fills us with his presence. Jesús nos llena con su presencia. The times that I have been the most hated is when Jesus is the most near. Las veces que yo he sido odiada es cuando Dios ha estado más cerca de mí. The Bible describes Jesus as sitting at the right hand of the Father. La Biblia identifica a Jesús que está sentado a la diestra del Padre. But did you know that when Stephen was being stoned, he looked up into the heavens Cuando Esteban estaba siendo apedreado, él vio hacia el cielo and he saw Jesus? Does anyone know what y he él was vio a doing? Jesús. ¿Usted sabe qué es lo que él estaba haciendo? Does anyone know? ¿Alguno de ustedes saben? He was standing at the right hand of the Father. Él estaba sentado a la mano derecha del Padre. When Stephen was being stoned and hated by the world, Cuando Esteban estaba siendo apedreado por el Señor, Jesus stood up for him. el Dios Jesús se levantó por él. Jesus will always be with you. Jesús siempre va a estar con ustedes. But you will get a lot of different reactions when you share the gospel with people. Ustedes van a ver bastante diferentes reacciones cuando ustedes le están hablando de Dios a alguna persona. It's a journey with the Lord. Es un caminar con Dios. God uses lots of different situations in people's lives Dios nos da diferentes maneras en las vidas de otras personas and different people, y diferentes personas, different circumstances. diferentes circunstancias. And he will draw them little by little over the Y years. Dios los va a traer poquito a poquito durante los años. And you never know what part you are in that person's Y journey. usted no sabe qué parte eres tú en la vida de esa persona. You may be somebody sharing with them very early on in their journey. Quizás ustedes sean una persona que compartan con ellos al principio de su jornada. And they may not be very open yet. Y quizás ellos no están muy abiertos a lo que ustedes tienen que decir. But you might be the person that shares when their heart is really ready to receive the gospel. Pero quizás ustedes van a ser los que van a compartir con ellos cuando sus corazones estén listos para el mensaje. But God promises that his word never returns La void. palabra de Dios dice que su palabra nunca vuelve vacía. If we are faithful to share, God promises it will bear fruit. So, si nosotros compartimos, Dios promete que va a dar frutos. But seeds take time to grow. Las semillas toman tiempo para crecer. So sometimes what you share, you may not see an immediate effect right now. Quizás cuando usted comparta no va a haber efectividad de una vez, But I promise you that if we are faithful, it will bear fruit. pero les prometo de que si ustedes se mantienen fieles va a dar frutos. For example, there was a man one time Había un hombre una vez that would call me and he was asking me questions. que me llamaba y me hacía preguntas. He claimed to be a transgender Christian. Él decía que era un cristiano transgénero And he said that I was wrong. y él le decía a ella que ella estaba mal. He kept trying to convince me that God had created him transgender Él trataba de decirle a ella de que Dios lo había hecho a él transgénero and that his lifestyle was not sinful. y de que su estilo de vida no era pecaminosa. And I kept lovingly sharing the truth. Y yo continuaba amándolo y dándole la verdad. I kept telling him what God had done in my life. Yo le empecé a decir lo que Dios había hecho en mi propia vida And I shared scripture with him, y compartía escritura con él, always with love and compassion. siempre con amor y compasión. But he was angry because he was trying to convince himself that this was okay with God. Él estaba enojado porque se estaba tratando de convencer a él mismo de que él estaba haciendo lo correcto.
And I know the reason that this is not okay with God. Y yo sé la razón por la cual esto no está bien con Dios. It's not because God has a bunch of rules that he just made up for no reason. No es porque Dios tenga un montón de reglas sin ninguna razón. God's laws are for our protection. Las leyes de Dios son para nuestra propia protección. The transgender lifestyle destroyed my body. La vida transgénero destruyó mi vida, It led to so much more depression me llevó a tanta depresión and so much more y self-hatred. más me odiaba a mí misma. And even though I was happy at first, it left me empty. Al principio yo me sentía contenta, pero al final me dejó vacía. I know that that lifestyle was not going to make him happy. Yo sabía que ese estilo de vida no me iba a hacer feliz. It's a response to pain in his life. Es una respuesta del dolor en nuestras vidas. And he was trying to heal his own pain. Este joven estaba tratando de sanar su propio dolor, But Jesus wanted to heal his pero pain. Jesús quería cambiar y transformar y sanar el dolor. I know that if he keeps living that lifestyle, he will never know the healing of Jesus. Yo sé que si él continúa viviendo ese estilo de vida, no va a conocer a Jesús. That's why I kept sharing with him. Así, por eso es que yo he continuado compartiendo con él. And one day he got so angry with me. Pero un día él se enojó tanto conmigo And he said he was never going to talk to me y again. me dijo, nunca te voy a llamar. He said I was a hateful Christian. Me dijo que yo era una cristiana que odiaba. And I thought I had failed. Y yo pensaba en mi corazón que había fallado, But I kept praying for him. pero continué orando por él. A year later, he called me. Un año después, él me llamó And he said, you are never going to believe what God's done in my y life. me dijo, tú nunca vas a creer lo que Dios ha hecho en mi vida. He'd had this radical encounter with God. Él tuvo este encuentro con Dios, He was down at the altar. estaba en el altar And he heard God speaking to y him. escuchó a Dios hablarle a él. And he didn't realize it then, but everything he heard God speak to him Él no lo realizó en ese momento, pero todo lo que Dios le habló were things I had told him a year earlier. eran cosas que ya yo le había dicho un año anterior. God planted those seeds. Dios plantó esa semilla, Even though he rejected me aun aunque él lo rechazaba and he told me that I was hateful, y me dijo que yo odiaba, God used those seeds to bear fruit. Dios usó esas semillas para dar frutos. We have to remember that they have been sinned against. Tenemos que entender que han pecado en contra de ellos, They've been rejected. ellos han sido rechazados, They're wounded. están heridos, And they're trying to prove to the world that they're good enough. están tratando de probarle al mundo de que ellos son suficientes. See, that's the natural human reaction. Esta es la reacción natural de un humano. When we've been put down and we're made to feel like we're not good enough, Cuando nos ponen bajo y nos hacen sentir que no somos lo suficiente, we rise up in pride and we try to prove it to the world. nos levantamos en orgullo y queremos probarle al mundo. But Jesus said that those who exalt themselves will be humbled, La Biblia dice que los que se humillan serán exaltados. but those who humble themselves will be exalted. Es al revés. Y los que se ensalzan serán humillados. We need to tell them about the God who will heal them. Tenemos que hablar desde el Dios que sana. And what they need to see is how good God is. Ellos tienen que ver qué tan bueno Dios es. I mentioned earlier that over the years I've heard hundreds of different testimonies. Yo les mencioné anteriormente que he escuchado cientos de testimonios. And the one of the common things that I saw Una de las cosas comunes que yo he visto was that in many cases there was something that happened in their lives en común, hay muchas cosas. Lo que tienen en común es que siempre algo pasa en sus vidas. some kind of rejection or abuse, Muchas veces un abuso o un rechazo, something that made them feel inferior, algo que los hizo sentir inferior or something that made them question God's goodness. o algo que los hizo cuestionar las bendiciones de Dios. And they said something to this effect. Y a veces dicen algo de este efecto: If God is good, si Dios es bueno, why did he allow this in my life? ¿por qué Él permite esto en mi vida? And that's often what turned away from God. Y por eso es que mucha gente se camina en contra de Dios, se aparta de Dios. Even in Romans 1, Aún en Romanos 1, which I suggest that all of you study. el cual yo les recomiendo que todos los estudien. Romans 1 talks about how when we turn away from God, Romanos 1 dice que cuando nosotros caminamos en contra de Dios o nos alejamos de Dios,
We are given over to the lusts of our heart. Somos entregados a la lujuria de nuestros corazones. If we continue to reject God, we're given over to unnatural lusts. Cuando nos alejamos de Dios, somos entregados a pasiones lujuriosas. Specifically, it says that men begin to have desires for other men and Dice- women for women. La Biblia dice que, en esta escritura dice que el hombre empieza a tener interés por el hombre y la mujer por la mujer. Cambian su sentido natural. The Bible tells us that the root of homosexuality is rejecting God's truth. La raíz de la homosexualidad es rechazar la verdad de Cristo. But before this whole progression of turning away from God, it says this, Pero esta progresión, después de voltear sus corazones en contra de Dios, dice that God has revealed himself to everyone. que Dios se ha revelado a todos. Read 20 and 21, I think it is. 20 to 21. Yeah. Ok. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y sus necios corazones fueron entenebrecidos. No. Profanando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible y semejante de la imagen de Dios corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No, that one's not it. Sorry, I forgot which verse. I have it in Spanish. Ella tiene todos los versos en español. So Oh, no- here. That's Yeah, I did read that okay. That. So in verse 21, one. El verso 21, it says they glorified him not as God, dijeron, se glorificaron ellos como Dios, neither were thankful. ni eran agradecidos. When we are ungrateful to God Cuando nosotros no somos agradecidos con Dios and we think we deserved better, y sentimos que merecemos mejor, rather than being grateful for what we en have, vez de ser agradecidos por lo que tenemos, it turns our heart away from God. voltea nuestro corazón en contra de Dios. And it's easy to judge those people out there. Y es fácil de juzgar a las personas que están afuera. But when we're ungrateful to God and we're bitter Cuando nosotros no somos agradecidos con Dios, estamos amargados and we're jealous of y others, estamos celosos de los demás. it turns our heart away from God. Voltea nuestro corazón en contra de Dios, nos aparta de Dios. All of us could find ourselves walking down that road. Todos nosotros nos podemos encontrar caminando en contra de Dios. And we may not necessarily embrace a homosexual life, Quizás eso no quiere decir que ustedes van a tomar un camino homosexual, but the root of it is the same reason that people get into drugs pero es la misma raíz por la cual las personas se meten en drogas or alcohol o alcohol or o prostitution prostitución or gangs o gangas or any other lifestyle that is not glorifying to o God. cualquier otro estilo de vida que no glorifica a Dios. Because it is an attempt to fix ourselves. Porque es un tratar de querernos cambiar a nosotros mismos. We don't trust God to fix us. No confiamos que Dios nos puede cambiar. So we try to do it our own way. Así que tratamos de hacerlo de nuestra propia manera. One of the most important things when we are trying to reach other people Una de las cosas importantes cuando vamos a alcanzar a alguna persona is to be humble. es el ser humildes. Matthew 7:1 through 5 says, Mateo 7:1-5 dice, no juzgáis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seré juzgado, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga del ojo tuyo? Hipócrita, sacas primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. a lot of people like to quote only that first verse Muchas personas solamente les gusta usar la primer verso to say, don't judge. porque no quieren juzgar, no juzgan. But what he's actually saying there is not to condemn. Pero lo que dice es no condenar. A judge is the one who passes sentence. El que juzga es el que pasa una sentencia. He's not saying don't tell people the truth. La Biblia dice no le digas a la persona la verdad. He's actually telling you how to tell them the truth. Dice cómo hablar la verdad. He says, first take the log out of your own eye, Primero dice quita la viga que está en tu ojo and then you will see clearly how to
remove the speck from your Luego vas brother's a poder eye. ver cómo sacar la viga que está en el ojo de tu hermana. I kept asking the Lord how, and that word jumped out at me. Yo le pregunté a Dios cómo y ese verso me saltó y me habló. He says, this is how you reach them, Esto es como tú los alcanzas a ellos, by humbling yourself. humillándote a ti misma. So when you see pride in someone else, Cuando queremos ser testigos de Cristo con otras personas, ask the Lord, where do you see pride in me? o que le pedimos a Dios, Señor, ¿dónde tú ves ese orgullo en mí? God, I see that person is living in sexual sin. Yo veo que esa persona está viviendo en un pecado sexual. Where is there sexual sin in my heart? ¿Dónde está el pecado sexual en mi vida? Because even if you don't have homosexual thoughts, Porque quizás usted no tenga pensamientos homosexuales. many of us still have lustful thoughts. Muchos de nosotros tenemos lujurias en nuestros corazones And we need to be clean. y tenemos que estar limpios delante de Dios. And I think sometimes we want to get privately clean like this A veces queremos limpiarnos privadamente and then act like we have it all together. y queremos actuar como que nosotros tenemos todo, está bien con nosotros. And then we go preach to those sinners over Y there luego vamos y le predicamos a los pecadores que están afuera like we don't have any problems. como que si nosotros no tenemos ningún problema. Instead of humbling En vez ourselves de humillarnos a nosotros mismos. and being open with people how we have struggled too. Y ser abiertos con personas, dejándoles saber en qué áreas nosotros somos débiles. But tell them how God has helped you overcome. Pero explicarle cómo Dios nos ha ayudado a nosotros a vencer. Tell them how God has satisfied the needs of your heart. Cómo Dios ha satisfacido tu corazón. How God has been good to you. Cómo Dios ha sido bueno contigo. And that's what they need to hear. Y eso es lo que ellos necesitan escuchar. We need to speak the truth in love. Tenemos que hablar la verdad con amor. But it's not necessarily the same message to every person. Y quizás no es necesariamente el mismo mensaje para cada persona. The way that I teach people to reach the LGBT La manera en que yo le enseño a las personas a alcanzar a una persona LTG is the same way that I teach people to reach anybody else. es la misma manera que yo le enseño a las personas a alcanzar a cualquier otra persona. Remember that the Lord has them on a journey to reveal himself to them. Acuérdense que Dios los tiene a ellos en un caminar para revelarse el mismo a Él. It is the Holy Spirit that convicts of El sin, Espíritu Santo es el que convicta de pecado and he is the one that reveals Jesus. y Él es el que revela a Jesucristo. And we have to remember that we are a vessel of the Lord. Tenemos que recordarnos que nosotros somos vasos para el uso del Señor. So what I always teach people is to ask the Lord, Lo que yo siempre digo a las personas que le pregunten a Dios, Lord, what do you want them to hear? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que ellos escuchen? And it's different for different people. Y es diferente para diferentes personas. The Lord reminded me that do you remember when Jesus fed the crowd of 5,000? ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús alimentó a la multitud? And the disciples wanted to go buy food to give the crowd. Los discípulos querían ir a comprar comida para poder alimentar a la multitud. They wanted the crowd to go buy their own food, rather. Oh, perdón, ellos querían que la multitud fuera a buscar su propia comida. And Jesus said, you give them something to eat. Y Jesús le dijo, ustedes denle algo de comer. And they didn't know how. Y ellos no sabían cómo. But instead of asking Jesus, they're trying to figure it out. En vez de preguntar eso, ellos estaban tratando en su propio poder de figurar qué es lo que tenían que hacer. But they find a boy who has his own lunch Pero encontraron un niño que tenía su propio lonche of just a few fish and loaves of de bread. algunos pescados y unos panes. And he didn't figure out how to feed a crowd of 5,000 Y people. él no figuró cómo darle comida a una multitud de 5,000 personas. He just offered what he had to Él Jesus. ofreció lo que él tenía a Jesús. And in the hands of Jesus, he multiplied Y en it. las manos de Jesús fue multiplicado. And he fed the crowd. Él alimentó a la multitud. It is not our job to figure out how to fix people. No es nuestro lugar o nuestro trabajo saber cómo vamos a arreglar a alguna persona. We are not the Holy Spirit. Nosotros no somos el Espíritu Santo. We are to bring our offering to the Lord. Nosotros tenemos que traer nuestras ofrendas a Dios And we are to just give whatever the Lord gives y us. darles lo que Dios nos da que le demos. So there are many different methods. Hay varios métodos. There's no right or wrong way as long as we are seeking the Lord. No hay manera buena o mala mientras que estemos buscando a We're Dios. praying for them.
Podemos orar por ellos. Prayer is the number one most important thing. La oración es lo más importante, lo número uno. You look. Do you remember God was going to destroy the Israelites for their rebellion Acuérdense que Dios iba a destruir a los israelitas por su rebeldía when they were wandering out in the cuando wilderness? estaban ellos caminando en el desierto. And Moses interceded for the Y people, Moisés intercedió por la gente. and God spared the people. Y Dios le dio salvo a las personas, perdón. We have to intercede for them Tenemos que orar por ellos and allow the Lord to work in their y heart, permitir que Dios trabaje en sus corazones and then ask the Lord what He wants you to do. y preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? So I want to share a couple of stories Quiero compartir algunas historias con to give you ustedes some examples. para darle algunos ejemplos. And these are not all necessarily LGBT. Estas historias no son todas necesariamente LTG. There are sometimes that God will have me address or talk about their gender or sexuality, Muchas veces Dios me dirige a hablar en cuanto a su sexualidad, but there are many times that He doesn't. pero muchas veces Él no me enseña de esa manera. There are times that the Lord has me just talk about the gospel Muchas veces Dios nomás me hace hablar del Evangelio or talk about my testimony o hablar de mi testimonio or talk about how He's been good to me o hablar cómo Él ha sido bueno conmigo or ask them questions about their own life. o hacerle preguntas de su propia vida. Again, what I want you to understand is this is an individual journey for that person. Acuérdense que esto es una caminar personal para esta persona. Instead of looking at a performance for God, En vez de ver como un show delante de Dios, see this person that is hurting. miren a esta persona que está dolorida. Look past how they look No vean cómo se ven and ask God to show you their heart. y pregúntenle a Dios, pidan a Dios que ustedes puedan ver su corazón. Ask God what He wants to speak to them. Pregúntele a Dios qué es lo que tú quieres hablar en ellos. So here's a couple of examples. Aquí hay dos ejemplos. I used to be, several years ago, I used to be a runner Antes, años atrás, a mí me gustaba correr, before I started having health problems again. antes de que yo empezara a tener problemas de salud. But I would use that opportunity to talk to random people on the street. Pero yo usaba esa oportunidad para hablar con personas en la calle. And I was out running one day, and the Lord told me, I was almost home, Yo estaba corriendo una tarde y casi ya estaba llegando a mi casa. and the Lord told me to run around the other block, Y Dios me dijo que corriera al otro bloque de mi casa, kind of out of my way. acá fuera de mi camino. And there was a young man sitting there Había un joven sentado allí. who it was just sitting on the curb. Él estaba sentado en la curva del camino, de la calle. And I didn't know what to say to him, but I felt like the Lord wanted me to talk to Yo no him. sabía qué decirle, pero sentía que Dios me estaba llamando que le hablara. Hold on, I'm looking up a Bible verse. One moment. Está buscando un verso It bíblico. wasn't on my list, but I want to share this. Okay. But I sat down and tried to talk to him, Ella se sentó y trató de hablarle. but at first he wasn't very interested. Al principio él no estaba interesado. But after I got up and he asked me another question. Después de mientras que estábamos ahí, él me hizo una pregunta. He asked me what church I had been talking Él about. me preguntó, ¿en qué iglesia tú estás hablando? And I felt prompted by the Lord. Y yo me sentí guiada por el Señor. And so I just sat down next to him, Yo me senté al lado de él. and he started pouring out his life to Él me. comenzó a decirme su vida. He started talking about how he'd been living as a homosexual, Él comenzó a decirme cómo él estaba viviendo como homosexual and he was so broken. y estaba muy quebrado They'd gotten in a fight, and he ended up in jail. y que había terminado en la cárcel. And I asked the Lord what to say to him. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo le diga a este joven? And the Lord had me get out my Bible and read this to Y el him. Señor me hizo sacar mi Biblia y leer esto a él. It's 1 Corinthians 6, 9 and 10. Segunda de Corintios 9, 1, 10. Yeah, just 9 and 10, and then we'll read 11. Okay. Okay. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Si los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodonitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Did you hear the things in that list? Escuchó lo que todo estaba en esa lista.
not just homosexuals, no solamente homosexuales, but idolaters. los idólatras. An idol is anything that we make more important than God. Ídolos es cualquier cosa que hacemos más importante, que hacemos que sean más importantes que Dios. Can any of us say that we have lived completely without idols all of our life? Nosotros, los que están aquí en este cuarto, podríamos decir que hemos vivido esta vida completa sin tener una idolatría. All of us have been idolaters. Todos hemos sido idólatros. But as he's reading that, and he's reading that homosexuals will not inherit the kingdom of Mientras God, que yo leía y él oía la parte que decía que los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, the fear of God hit him, el temor de Jehová le cayó and he began crying really y hard, empezó a llorar and he was convicted of his y sins. fue convictado de su pecado. And then I told him to read the next verse. Y verse luego yo le 11. dije que leyera el próximo verso. 11, yeah. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amen. So it wasn't the end of the story. I let the conviction hit him first. Esa no fue el final de la historia. Yo dejé que la convicción de Dios llegara al corazón de él. And then I gave him the good news Y luego le di las buenas nuevas. that he did not have to live that Que way, él no tenía que vivir de esta that he had a manera. choice. Que él tenía que escoger. And you'll hear more in my story tonight. Y usted va a escuchar un poquito más en mi historia en esta noche. But I had to walk by faith and trust God Yo tuve que caminar por fe y confiar en Dios before he changed my feelings. antes de que él cambiara mis sentimientos. There was another young man that I witnessed to. Había otro joven que yo fui testiga de él. That he was not LGBT, Él no era del grupo LTG, but this is a good example of what I'm talking pero about. este es un buen ejemplo de lo que yo estoy tratando de decirles. Again, I was out running, Yo estaba corriendo de nuevo. and the Lord told me to run another mile and gave me a specific route. Dios me dijo que corriera otra milla y que usara otro camino. And again, I'm not hearing an audible voice, Yo estaba, no estoy escuchando una voz clara, but in my spirit. pero en mi espíritu yo sentía, o escuchaba que Dios me estaba diciendo. And I passed this church that had a big cross Pasé una iglesia que tenía una cruz grande on the side of the road, al lado al lado del camino. and the Lord put it on my heart to kneel down in front of this cross Dios me instruyó o sentí del Señor que arrodillarme enfrente de esa cruz and pray for the neighborhood across the street. y orar por el vecino que vivía al lado I de la iglesia. thought this was ridiculous. Yo en mí mismo pensaba que esto es ridículo. It didn't make sense to me, No hacía sentido para mí and I was embarrassed. y tenía vergüenza. I thought these people driving in these cars are going to think I'm crazy, Sí, la gente que está manejando van a pensar que estoy loca, but I obeyed the Lord. pero obedecí a Dios. And as I went back down the street toward home, Mientras que iba al camino después de mi casa, I passed a young man that was dressed all in black, crucé camino con un joven que estaba usando su ropa, era toda negra y tenía un hoodie. and a hood pulled over his Y tenía eyes. la parte del suéter lo tenía arriba de su cabeza que cubría su cara. And the Lord said, turn around and talk to him. Y Dios me dijo, voltéate y háblale. If I hadn't obeyed the Lord and stopped to pray at that church, Si yo no hubiera obedecido a Dios y hubiera orado donde Dios me dijo que orara, I might not have passed him. quizás no lo hubiera pasado a ese joven. But I said, okay, Lord, what do you want me to say to him? Entonces yo dije, ok, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga? And the Lord said, ask him if he died tonight, would he go to heaven or hell? Dios me dijo, pregúntale si él muere hoy en la noche, ¿dónde se va a ir? ¿Al cielo o al infierno? See, very different from the guy I talked to before. Ya ven, muy diferente a lo que yo les dije de la otra historia. But the Lord wanted me to ask that guy this question. Pero Dios quería que le preguntara a este otro hombre esta pregunta. So I asked him the question God told me. Yo le pregunté la pregunta que Dios quería que yo le preguntara. And when I did, his eyes went like this, Cuando yo le pregunté, los ojos se le abrieron. open really big. Se le abrieron bien grandes. And he looked right at me. Y me miró a mí. And he said, why would you ask me Me that? preguntó, ¿por qué tú me preguntas eso? And I said, well, I was running past you here and God told me to ask you that question. Le expliqué, bueno, yo estaba corriendo y el Señor me dijo que te hiciera esta pregunta. And he said, I died last night. Y él me dijo, yo morí anoche. He said he had overdosed on heroin. Había tenido una sobredosis en drogas. And when he finally came back, Cuando regresó de sí mismo, his wife had OD'd.
had overdosed. La esposa también se había hecho a su sobredosis. And he had to give her CPR. Y él le tuvo que dar a los primeros auxilios a su esposa. It scared him so badly Lo asustó de una manera increíble. that was about 4:30 in the morning. Era como a las 4:30 de la mañana. It was now about 5:30 at night. Ahorita, cuando ella estaba hablando con él, eran las 5:30 de la tarde. So about 13 hours. Y 13 horas habían pasado. And he said, I have been walking around the city all day asking myself that Y él question. le dijo, he estado caminando todo el día en la ciudad haciéndome la misma pregunta. He knew without any doubt that it was the Lord who sent me. Él supo sin duda de que era Dios enviándome a mí a hacerle esa pregunta. He'd been raised in a Christian home, but he'd turned away from Él God. fue criado en un hogar cristiano y se volteó y caminó en contra de Dios. He had been a motorcycle racer, Él hacía carreras en motocicletas. but he was in a bad accident. Estuvo en un mal accidente, It ended his career. terminó su carrera, He was angry with God, estaba enojado con Dios and he got addicted to painkillers. y se hizo adicto a pastillas de dolores, And that, medicamentos. and that led to anger toward God Y eso lo llevó a él a estar enojado con Dios and to bigger drugs. y lo llevó a drogas más profundas. See, this was not a man who started out hating God, Era un joven que había empezado su caminar odiando a Dios, but because of bad things that had happened to him, he turned away from God. pero porque cosas malas le sucedieron a él, él comenzó a caminar en contra de Dios. But there on the street that day, he saw the goodness of God, Pero en ese momento, en esa calle, él vio la grandeza de Dios, that God spared his life que Dios le dio la vida and sent a complete stranger to talk to y him, mandó a una persona extraña para just for him confirmárselo. to know that he was seen, Para que él supiera de que Dios lo estaba viendo, that God knew the questions on his heart. que Dios conoce la pregunta del corazón de él. He gave his life to the Lord right there on the Él street. dio su vida a Jesús en ese mismo momento. And not all of my encounters have gone that way. Y no todos mis encuentros han ido de esa manera. I've had many times I've been rejected. Muchas veces me han rechazado. But there are many times when I'm talking to someone, I can see them rejecting it. Muchas veces cuando yo hablo con las personas, yo puedo ver en sus ojos el rechazo. But as I pray, I ask the Lord what they need to hear. Pero mientras que oramos, vamos a pedirle a Dios que nos enseñe qué es lo que ellos tienen que escuchar. And there will always be a moment where I see them in complete Y focus. siempre hay un momento en que ellos nos ven con un enfoque. You can tell that there's something that's different. Puedes ver que es algo diferente. They may reject 90% of it, Quizás van a rechazar 90%, but there's something that's convicting. pero hay algo que lo está convictando. Just one more example and then we'll close here shortly. Un ejemplo más y ya cerramos. There was a guy that that the Lord put on my heart to talk to one time. Había un muchacho en el cual Dios puso en mi corazón que hablara con él. And even before I got to him, he was running away from me. Antes de que yo llegara a él, ya él iba corriendo en contra de mí, ya se iba corriendo. When you see that, a lot of times it is a demonic spirit Cuando usted ven eso, es un espíritu demoníaco. trying to get away from your Holy Spirit. Quieren huir del Espíritu Santo. I've seen it many times. Lo he visto muchas veces. They don't even know I'm going to talk to Ellos him. no saben que yo voy a hablar con ellos, que deseo hablar con ellos. But the demons are trying to get him to run away. Pero los demonios están tratando de huir. And but I did manage to, well, he actually, translate all my ums. When he got to the door was locked. Cuando él llegó a la puerta estaba trancada. And so I had a captive audience. Así que yo tenía que mantener la audiencia. And God gave me the opportunity. Y Dios me dio la oportunidad. And I don't remember how I opened the conversation. Yo no me acuerdo cómo la conversación empezó. But he was studying all the religions of the world. He was studying all the religions of O the él world. estaba pecando en todas las religiones del mundo. Yeah. Okay. And he had kind of put them all together. Y él los había puesto todos juntos. He had made up his own God Y él había hecho a su propio Dios, había construido su propio and his own Dios y beliefs. su propia creencia. And I had no idea how to answer his Y questions. yo no sabía cómo responder a sus preguntas. He was talking about things I'd never heard. Él estaba hablando de cosas que yo no entendía. And so I just kept praying, God, what do you want me to say to this Yo le man? decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga a este hombre? And the whole time I'm just confused. God, I don't even know why I'm in this conversation. Todo ese tiempo estaba confundida y no entendía por qué Dios me tenía en esa conversación. And this question popped in my Y mind. esta pregunta salió de mi boca. Now, not everyone would know this word, but I knew he would because of all the religions. Quizás no todo el mundo va a entender esta palabra, pero como él había estudiado todas las religiones, él la iba a entender.
So in the middle of it, I said, En medio de la conversación yo le dije, so how do you atone for your sin? so, ¿cómo tú, Atone, like, how do you pay for your sin? cómo tú pagas por tus pecados? And his eyes, again, that same look like I described a minute ago, his eyes popped open. De la misma manera, sus ojos se abrieron, estaban abiertos. And I saw the shock. Y yo vi que en sí mismo el choque. And he said, I don't know. Y él dijo, yo no sé. And then he went on to talking about everything else. Y de ahí él siguió hablando de todo lo demás. But in that moment, I could tell the Lord convicted him. Pero en ese momento yo pude ver que Dios lo convictó. All the religions of the world could not save him. Todas las religiones de este mundo no lo podían salvar. But that's what that man needed to hear. Pero eso era lo que ese hombre en ese momento necesitaba escuchar. And the reason he had rejected God came clear in just a moment. Y la razón por la cual él había rechazado a Dios por tanto tiempo viene en este momento. The door he had tried to get into was a cancer treatment center. La puerta en la que él trató de entrar era un centro de cáncer. His wife had cancer, La esposa de él tenía cáncer and he was angry with God. y él estaba enojado con Dios. But when his wife came out, she asked me who I was. Pero cuando la esposa salió, ella le preguntó a él quién yo era. And she was so hungry for God. Y ella estaba hambrienta por Dios. So even though he had rejected what I was saying, Aunque él rechazó lo que yo le estaba diciendo, God spoke just a few words that really convicted him. Dios habló pocas palabras que lo convictaron a él. But the person who came up after him needed to hear what I was Pero la saying. persona que vino después de él, que es su esposa, necesitaba escuchar la palabra de Dios. God always has a plan. Dios siempre tiene un plan. We need to fear God and not man, Tenemos que estar temerosos de Dios y no de los hombres. because the world will hate us. El mundo nos va a odiar. Jesus promised that we would be persecuted. Jesús nos prometió que íbamos a ser perseguidos. But he said that when we are, that if they hate us, it's because they hate him. La Biblia dice que sí, porque ellos lo odian a él, ellos nos odian a nosotros. But he promises rewards for those who are willing. Pero la palabra promete la promesa para los que queremos, para los que confiamos. And I want to read these last two verses and we'll Quiero be leer done. estos dos últimos versos. Proverbs 9:10. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. And John 12:42 and 43. Juan 12, 42 y 43 dice, con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsado de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Are you going to love the praise of men or the praise of God? ¿Ustedes van a querer la adoración del hombre o la adoración de Dios? Jesus promises he will give back far more than we ever lose for Dios him. nos promete que Él nos va a dar mucho más de lo que nosotros perdamos. But we have to live for an audience of Pero one, tenemos que vivir para la audiencia de uno and he will bless us. y Él nos bendecirá. And we will bear great fruit for his Y vamos a kingdom. dar buen fruto para su reino. Amen. Amen. Back up where I can close this in prayer or Ya, ¿podemos terminar en Thank you. oración? Ok. Do you want me to pray? Yeah.